Todos imaginamos que recibir una medalla es uno de los honores más grandes que puede alcanzar un soldado. Sin embargo, Tom Harrison, de 93 años de edad, sobreviviente de la marcha de Bat'a Án, devolvería el galardón antes de volver a pasar por ese calvario. Justo en el día de su aniversario matrimonial, recibió un misterioso paquete que sin ninguna nota ni explicación contenía 7 medallas militares, entre ellas la Cruz del Servicio Distinguido y la Estrella de Plata. En lugar de sentirse orgulloso, muy por el contrario, este paquete le recordó la tortura que fue para él y sus compañeros el terrible evento sucedido en abril de 1942. Las tristemente famosas Marchas de la Muerte tuvieron lugar al final de la Segunda Guerra Mundial. 10 días antes de llegada a la liberación y a medida que los ejércitos aliados se acercaban a los campos de concentración, los alemanes decidieron frenéticamente evacuarlos. El régimen nazi inició estos perversos desfiles en los que miles de prisioneros eran obligados a caminar y en caso de no poder continuar, eran fríamente fusilados. Estos macabros castigos tenían 2 objetivos: continuar el proceso de asesinato hasta el último día y, por sobre todas las cosas, no dejar testigos vivos. But they called it a death march because of the way they died. If you stopped on the road, you were killed. If you had a malaria attack, they killed you. If you had to stop to defecate, they killed you. If you just couldn't take another step, they killed you. And how did they kill you? They'd either bayonet you to death, shoot you, or in some cases decapitate you. Las caminatas forzadas se efectuaron en medio de la hambruna y bajo condiciones climatológicas extremas. Por ello, los prisioneros agotados al límite no podían seguir caminando y eran ejecutados. Más de la mitad de los prisioneros de los campos de concentración murieron en estas procesiones. Sin embargo, una de las más crueles sucedió en Filipinas en abril de 1942. En plena Segunda Guerra Mundial era innegable el absoluto apogeo triunfal del Eje. La verdad es que poco se hablaba de Japón por fuera de la tragedia de Pearl Harbor. Sin embargo, el ejército imperial asiático demostró ser de los más sanguinarios y crueles, no solo de la Segunda Guerra, sino a lo largo de la historia. Justamente después de la exitosa ofensiva militar sorpresa llevada adelante por la Armada nipona contra la base naval estadounidense ubicada en Hawái, fue que Japón decide avanzar sobre el territorio de las Islas Filipinas. La crueldad y la crudeza que caracterizarían a la milicia japonesa estaba por comenzar. Durante 4 meses, las tropas japonesas fueron empujando a los norteamericanos y a los filipinos hacia la península de Bat'a Án, donde finalmente fueron cercados y dejados al borde de la derrota. En un movimiento táctico que al día de hoy sigue siendo polémico, el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, dio la orden para que el oficial a cargo de Filipinas, el general MacArthur, fuera trasladado a Australia, dando por perdida la batalla contra los japoneses. Para aquel entonces el ejército americano y el filipino estaban casi sin provisiones, esperando el golpe de gracia pero resistiendo como héroes. El golpe al ánimo de los soldados que significó enterarse de la rendición firmada por el general King, comandante norteamericano que había quedado a cargo luego de la huida de MacArthur, fue devastador. Por otra parte, los nipones estaban eufóricos por haber derrotado al enemigo, y las pocas energías que les quedaban después de meses de enfrentamientos feroces serían redireccionadas para atormentar a sus capturados. El general japonés Masaharu Honma les recordó las tareas principales en ese momento. La primera y más importante, asegurar el territorio conquistado para hacerse más fuertes en el Pacífico. En segundo lugar, debían vaciar de enemigos el lugar para que el avance fuera más veloz y sin riesgo de sublevaciones. Entre las aberraciones que se registraron se cuentan ejecuciones a sangre fría, soldados degollados e incluso arrancar los dientes de oro a los soldados prisioneros que los poseían, con el fin de quedárselos como botín de guerra.
No obstante, lo peor de todo aún estaba por venir, en lo que pasó a la historia como la Marcha de la Muerte de Bataan. Cuando los soldados capturados iban siendo preparados para salir de Bataan camino al campo de concentración, algunos guardias japoneses comenzaron a quitarles sus pertenencias y buscando quiénes habían robado a sus compañeros nipones, tal como relata el estremecedor testimonio de un sobreviviente, el teniente Kernick. Ellos se detuvieron en un arrozal y empezaron a registrarnos. Éramos unos 100 y les costó tiempo llegar a todos nosotros. Todos habíamos puesto los bolsillos del revés y teníamos todas las cosas al frente. Fue espeluznante. Ejecutaron a un oficial y decapitaron a 2 soldados porque dijeron que tenían souvenirs y dinero de origen nipón. Lo peor de todo es que esto fue antes de que empezara la marcha. El general Honma dio la orden de trasladar a los prisioneros a un campo de concentración al norte de la isla, a 101 kilómetros de Bataan, que es donde se encontraban al momento de ser derrotados. Los soldados fueron obligados a realizar este recorrido a pie, sin provisiones de comida ni bebida a lo largo de todo el recorrido, por orden de los altos mandos japoneses. El estado de los prisioneros era verdaderamente lamentable, dado que habían estado luchando por meses y entre sus filas podían encontrarse soldados exhaustos, mal alimentados, enfermos y hasta algunos heridos de gravedad. Como si eso no fuera suficiente, ese viaje terminó por convertirse en un catálogo de horror en el que sucedían maltratos, torturas, mutilaciones y asesinatos a mansalva y de forma aleatoria. Algunos fueron desnudados y estaqueados bajo el sol, otros asesinados de inmediato, muchos directamente apaleados. Lo peor de todo era el sadismo de las fuerzas militares imperiales, que disfrutaban con el sufrimiento de los prisioneros, llegando a ingeniar métodos de tortura que rozaban lo inhumano. Por ejemplo, cuando los soldados estaban a punto de desmayarse de sed, los guardias no les permitían beber agua a propósito, o cuando se lo permitían, solamente podían hacerlo de unos asentamientos de agua podrida al costado del camino. Esto generó que muchos de los prisioneros mueran en el camino hacia el campo de concentración, cosa que no parecía molestarle a la milicia japonesa. Otro divertimento era dejar a los prisioneros expuestos al sol cuando paraban a descansar, en un método de tortura al que denominaron el tratamiento solar. Debido a las condiciones de hacinamiento, las enfermedades se esparcieron rápidamente entre los reclusos, por lo que cuando no eran asesinados por las tropas que los mantenían cautivos, la disentería o la insolación terminaban con sus vidas. Los propios prisioneros, tanto norteamericanos como filipinos, eran obligados por los guardias a cavar profundas fosas y enterrar a sus compañeros muertos. El colmo de todo era que al final de la caravana de soldados cautivos había un reducido grupo de guardias imperiales conocido como equipo de limpieza o los limpiadores, cuya tarea era siniestra. Básicamente tenían que matar a aquellos rehenes demasiado débiles para continuar la marcha, dado que ralentizaban el ritmo de avance. También estaban a cargo de manejar los camiones que cerraban el convoy y que tenían como tarea atropellar a los prisioneros que se desvanecían en el camino. Sí, escuchaste muy bien, los atropellaban sin piedad. El terror engendrado por la Armada Imperial era muchas veces psicológico, dado que los guardias hacían correr rumores entre los prisioneros para divertirse, pero otras veces la realidad era mucho peor, tal como lo relata el testimonio de otro sobreviviente, el cabo Wayne Lewis. Se rumoreaba que los japoneses estaban revisando los números en el grupo, y si en el próximo punto de control los números no coincidían, matarían gente para igualar la cuenta. Escuchamos el rumor de que por cada hombre que faltaba, en el siguiente punto de control disparaban a 10 más. Pensamos que solo lo decían para asustarnos, pero cuando vimos que ocurría realmente, sabíamos que estábamos perdidos. Cuando los escalofriantes hechos ocurridos en la marcha de Bataan se hicieron públicos, las reacciones no se hicieron esperar, generando polémica entre ambos bandos. El gobierno estadounidense utilizó estos hechos para generar ira en su población y acusó al ejército imperial por su salvajismo inhumano. Por su parte, los japoneses habían hecho que The Manila Times publicara en su momento
que los prisioneros fueron tratados de manera humanitaria y que el alto índice de mortalidad se debía a la intransigencia de los soldados norteamericanos. A pesar de los intentos de ocultamiento, todas estas siniestras acciones fueron juzgadas como crímenes de lesa humanidad una vez declarado el fin de la guerra 4 años después. Con la victoria de la Alianza comenzaron diversos juicios alrededor del globo, en los que se juzgaba a los criminales de guerra. Entre ellos se encontraba el general Honma, quien negó rotundamente haber ordenado y dirigido la matanza nombrada como la Marcha de la Muerte de Bataan. A pesar de su alegato, fue hallado culpable de la acusación y sentenciado con la sanción máxima de muerte por fusilamiento, que fue ejecutada el 3 de abril de 1946. Aunque se haya juzgado a los culpables e incluso se los haya condenado con la pena capital, ninguno de los soldados sobrevivientes, incluido Tom Harrison, podrán olvidar jamás esos días de caminata infernal al que fueron sometidos. Si quieren seguir conociendo historias como esta, los invitamos a suscribirse al canal y conocer más historias militares.